Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a tener una entrevista, yo creo que entrañable, vamos a calificarla así. Hoy vamos a hablar con un médico, un urólogo de una familia lanzaroteña, eminentemente lanzaroteña, muy conocida, de los Matallana, que viajó a Madrid, que desarrolló su carrera, pero que está aquí. ¿Por qué? Porque ha recibido el premio de la ciencia Severo Ochoa por muchos méritos. De todo eso y mucho más vamos a hablar con don Alfredo Matallana. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Bien? encantado de estar aquí. Entre Lanzarote y Madrid estamos ahora un poco más. Sí, a partir de hace 1 año y medio que me jubilé, estoy viniendo con más frecuencia. Sí, ¿no? El motivo de este viaje es la designación de mi persona al premio, pero estuve 3 semanas en el pasado mes de enero, o sea que vengo con bastante frecuencia. Vale. Un poco, bueno, la primera pregunta es un poco cómo has recibido el premio y también por qué crees que te lo han dado. Es un premio que a mí cuando me lo comunicaron ya hace algunos meses me sorprendió y me ruborizó un poquito por tener un sentimiento de no merecido, pero bueno, ya supe después que el perfil de este premio viene en relación directa con mi profesión de médico en Madrid y por lo tanto un poco haber hecho de muchos años de embajador sanitario de Lanzarote allá, que por otro lado no me trajo nada más que satisfacciones, así que si encima recibo un premio, o sea, me mantuvo en contacto con Lanzarote mucho tiempo viviendo lejos de mi tierra. ¿Y cómo era, Alfredo? La gente que hacía, te llamaba y decía, mira, tengo este problema, voy a ir a Madrid. Sí, la gente sabía que yo estaba allí, localizaban mi teléfono a través de mis hermanos, ¿verdad? Y se ponían en contacto conmigo. O utilizaban a otra persona, amiga o familia mía, para que diese la primera noticia, luego ya yo les daba el teléfono y ellos me llamaban para concretar el problema. A veces eran problemas urológicos específicamente, que es mi especialidad, pero otras veces no eran problemas urológicos, eran problemas de otra índole, de otra especialidad, pero que yo pues procuraba llevarles de la mano para facilitar las entrevistas con los médicos. Sí, un mediador, y un facilitador de gestiones y de pruebas, ya que tenían que desplazarse a Madrid, pues yo procuraba que todas las pruebas y todas las cosas se hicieran con la mayor rapidez posible. Pero fue una labor bonita, a mí me trajo mucha satisfacción. Pero le ponían a lo mejor alguna vez en un compromiso, le pedían un favor que no podía a lo mejor, o que no le podía, que no le era fácil a lo mejor. Claro, era difícil, sobre todo al principio, yo ante el hospital, ante la administración del hospital, pues se sonreían por la frecuencia que yo iba llevando pacientes de Lanzarote, porque no había una buena organización de compensación económica entre autonomías. Esto más tarde se resolvió, pero se portaron muy bien conmigo y con mis patrocinados, los directores, gerentes y directores médicos del Hospital Puerta de Hierro, porque a todas estas yo trabajé toda la vida en un hospital importante, muy bueno, que era el Hospital Clínica Puerta de Hierro de Madrid. Esa fue también una ventaja grande porque podía proporcionar una calidad grande a las gentes de Lanzarote que iban para allá esperando encontrar solución a los padecimientos que ellos tenían. A veces lo conseguimos, algunas veces no pudimos conseguirlo porque eran pacientes que iban un poco pasados ya en su enfermedad, claro. Y eso me causaba mucha tristeza, pero tuvimos bastantes momentos felices con esto. Me imagino que se lo habrá agradecido, muchas familias se lo habrán agradecido de verdad, porque con el médico uno lo agradece de verdad, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo he recibido un montón de muestras de cariño y de... Sí, yo creo que sí. Yo creo que cuando un periodista hace un favor no se le agradece tanto como un médico, ¿no? Que la salud es la salud, ¿no? Sí, eso es verdad. Digo, eso es verdad. Y todas esas cosas hacen que yo sea un privilegiado. Yo me siento un privilegiado. Alfredo, ¿cómo era...? Bueno, te voy a preguntar cómo era el arrecife cuando llegas a Madrid. ¿Había mucha diferencia? Lo digo porque tú también, aquí habría unas deficiencias inmensas y me imagino que... ¿Cómo recuerdas el arrecife de cuando tú partes hacia Madrid? Pues mira, yo estuve de las primeras partes, los primeros compases del bachiller elemental, estuve fuera de Lanzarote porque la enseñanza aquí no estaba bien. Los medios económicos de mi padre le permitieron mandarme internado a Las Palmas primero y luego a las Escuelas Pías de Santa Cruz. Y yo aterrizo en Lanzarote cuando hay ya un paso importante, mucha mejor situación de la enseñanza en el instituto, en los institutos y en los colegios de Madrid, de Arrecife. Fue para hacer el bachiller superior, quinto, sexto y preuniversitario, y desde ahí me voy a Madrid. En aquella época en Arrecife solamente existía un instituto,
que es este instituto el que ahora me otorga el premio. El Agustín Espinosa. Y que además era una condición también indispensable para recibir el premio el haber sido alumno de ese instituto. Era entonces el único que existía. Claro. Y bueno, la llegada mía a Madrid, no estudié en Madrid la carrera, yo estudié la carrera en Zaragoza. Yo estudié la carrera en Zaragoza, huyendo un poco del primer año que existía medicina en La Laguna, porque exigían un selectivo de ciencias y yo había hecho letras. Lo leí antes. Lo había hecho letras, con lo cual me fui a Zaragoza porque allí y en Santiago de Compostela eran las dos únicas facultades de España en las que no se exigía un selectivo de ciencias. Conseguí cambiar el expediente, que no fue fácil, el expediente académico de la Universidad de La Laguna a la Universidad de Zaragoza, lo conseguimos, y ahí estudié la carrera. ¿Luego ya la especialidad? La especialidad fue en Madrid, en el Hospital Clínica Puerta de Hierro, que fue donde al terminar la especialidad me contrataron como de plantilla. Madrid, ¿cómo eran aquellos años? ¿Era otro mundo con respecto a lo que podía ser? Madrid no tenía... tú ya habías hecho un cambio gradual, ¿no? Sí, yo claro, para mí el cambio fue gradual porque fue marcharme de Lanzarote. Yo había estado viviendo en capitales un poquito mayores que las de Arrecife, Las Palmas, Santa Cruz, luego me voy a Zaragoza, que es un paso más, es una ciudad ya que tenía entonces casi 700.000 habitantes. Y Madrid lo fui asumiendo poco a poco, pero de todas maneras el Madrid aquel, al Madrid de hoy, ya no tiene nada que ver, ni en el ritmo de vida, ni en el número de habitantes y de su plenitud de actividad. El cosmopolitismo no existía, antes era más provinciano, ahora es una ciudad muy cosmopolita. Entonces Barcelona era la que tenía la etiqueta de ciudad cosmopolita en España, ¿no? Poco a poco Madrid ha ido ganando, pinzando diferencias, ¿no? Su familia la fundó, ¿no? Creó su familia, ¿no? Y en Madrid, y claro, sus hijos son de allí. Me conozco a mi mujer en Zaragoza, donde estudio la carrera. Mi mujer es médico también, nos conocimos en la facultad. Ajá. Y ella hace la especialidad de anestesia en La Paz y yo hago la especialidad de urología en Puerta de Hierro. Y nos fue muy bien allí, empezaron a nacer nuestros hijos, que fueron 4, y allí hemos estado hasta la jubilación. Y continuamos, porque de esos 4 hijos ya tengo 5 nietos y mi cuartel general de vida está en Madrid, aunque venga con frecuencia aquí. ¿Sus hijos, Lanzarote, le tienen apego o se...? Yo procuré, y Conchita, mi mujer también, porque ella era la primera enamorada de Lanzarote. Entre los dos nos ocupamos de que nuestros hijos hicieran raíces en Lanzarote, tuvieran amigos, se relacionaran mucho con nuestros sobrinos, claro, y sobrinos nietos, que somos muchos, como saben, los Matallanas somos una familia muy grande. Y hoy Lanzarote para mis hijos es una referencia de su infancia y de su juventud primera y segunda. Sí, claro, tienen una relación con Lanzarote enorme y un cariño inmenso. Claro. Lo has comentado antes, Alfredo. Familia más que de médicos, de farmacéuticos. Sí. ¿Tu padre se mosqueó cuando dijiste que querías hacer medicina? No, la familia por parte de padre es de una tradición enorme de farmacéuticos. La primera farmacia botica, entonces se decía en Arrecife, es de 1875. La fundó mi bisabuelo Francisco Matallana Palomo. De ahí su hijo, Francisco Matallana Chamorro, de ahí su otro hijo, su nieto, que es mi padre, Francisco Matallana Cabrera, y ahora la ostenta mi hermano Francisco Matallana Hernández. Es decir, una tradición muy grande. La familia, por parte de padre, farmacéutico, pero por parte de madre, mi bisabuelo y mi abuelo, el padre de mi madre, fueron médicos. Y yo fui el primer médico de la familia, después de muerto mi abuelo, fui el primer médico de la familia por parte de madre. Ahora ya hay más, porque mi hija es médico. De los 4 hijos que yo tengo, la segunda por edad es niña, hizo medicina y, por cierto, es gastroenteróloga y trabaja en el hospital donde yo trabajé 40 años. Ella está allí trabajando y siguiendo la continuidad de las sagas de médicos, en este caso, sí, ¿no? Lo cual me satisface. De los farmacéuticos, pero por de los médicos.
Bueno, por un lado también decir, no sé cómo vas en la medicina ahora, porque, no sé, en este caso tu hija está estudiando, ¿qué diferencias ves? ¿Se exige más ahora? ¿Antes no? ¿Ahora hay más medios? ¿Los recortes? ¿Cómo ves todo? Yo pienso que las especialidades se han complicado muchísimo porque el saber ha aumentado mucho, las especialidades se han ido cada vez más subdividiendo en subespecialidades, cada vez es más difícil atender a la especialidad globalmente, hay que subespecializarse. Cada vez se ha hecho más difícil el poder entrar para trabajar en un centro hospitalario de prestigio. Yo tengo que reconocer que yo tuve suerte, bueno, yo me preocupé por buscarme también la suerte, pues sí, pero tuve suerte que se me presentó la exigencia para trabajar en un centro hospitalario de la categoría del que yo estuve en aquella época, y ahora es muy diferente. Se le exige mucho más, ya desde el propio selectividad se exige una nota mucho más alta, muy alta, y la medicina ha cambiado mucho, sobre todo desde el punto de vista tecnológico, en aquellas especialidades que tenemos un nivel alto de acción quirúrgica o instrumental, como es mi especialidad. Es diferente a las especialidades médicas. Las nuestras tienen mucho de instrumentación y de acción quirúrgica más o menos invasivas, ¿no? Eso ha complicado mucho el aprendizaje, sin duda, ha complicado, y que hoy hay una competencia muy grande porque hay mucha gente que quiere hacer esta especialidad, esta carrera maravillosa que es la medicina, y las notas de selectividad son muy altas. Son muy altas. Y Alfredo, ahora si has viajado hacia ahora, en el pasado, ¿cómo recuerdas tú los médicos que tú tuviste aquí? ¿Eran gente a lo mejor de otra madera? Me refiero a que a lo mejor con menos medios, no sé si menos preparación o más cercanos. ¿Cómo eran? Por supuesto. El médico de aquella época en la que yo empezaba eran médicos con mayúscula en el sentido de la palabra, de que eran médicos que se involucraban mucho más en el examen del paciente, en el contacto verbal con él, eran confidentes además. La exploración clínica era mucho más exhaustiva. Hoy es tan eficaz, tan resolutiva la metodología diagnóstica que prácticamente sobran un poco algunas actuaciones que antes eran necesarias para llegar a un diagnóstico. Si antes era que el hablar, que te contara, síntomas... Tocar esa tripa despacio, hacer el tacto rectal, hacer exploraciones de todo tipo para detectar algo. Hoy pides un TAC, pides un escáner y obtienes tal cantidad de datos que hasta diagnosticas cosas que no buscabas. Motivo por el cual hoy la esperanza de vida del hombre es mayor, porque es que estamos atendiendo a casos que son hallazgos clínicos, hallazgos que se nos han presentado cuando estábamos buscando otra cosa. Sí, avances tecnológicos. Esos son avances tecnológicos. Pero por otro lado, ese avance tecnológico ha deshumanizado un poco. Ha deshumanizado un poco la relación médico-enfermo. Claro. Yo he descubierto en mis 40 años de profesión que manteniendo un poco de aquella filosofía, de aquella relación antigua que yo llegué a conocer, en los tiempos de hoy me dio un resultado extraordinario. Sí, conocer los problemas, ¿no? Y fue de las partes de la medicina que más me interesó, más que el quirófano. Me interesó mucho más la relación médico-enfermo de consulta. ¿Y aquellos médicos, te recuerdas algún nombre que tú pudieras decir, bueno, una referencia aquí, tenías a alguien que dice, pues mira, yo quiero ser médico como este señor? Claro, cuando yo vine a estudiar quinto de bachiller, sexto y preo, yo tuve un accidente en la mano y perdí el tendón flexor del dedo índice izquierdo, me tuve que operar 2 veces en Las Palmas y en Madrid, empezó a despertarse mi afición a la medicina cuando yo había elegido letras. Yo me pongo en contacto con los médicos de Lanzarote para echar una mano en verano y durante el invierno también, por las tardes, después del instituto, ir al hospital insular a echar una mano y ver cosas y ayudar a cosas. Y la referencia mía fue don Pancho Perdomo. Pancho Perdomo. Don Pancho Perdomo, pasé muchas veces visita con él en la planta, en aquellas plantas alargadas, que no eran habitaciones individuales, ni dobles, ni triples, sino que eran salas. Yo pasaba sala con él. Leía sus historias clínicas a duras penas porque tenía una letra endemoniada. Don Antonio López, don Abelardo Fernández, el
el practicante, con él aprendí a ayudar en la pequeña cirugía y después más tarde aprendo a ayudar en la cirugía un poco mayor con don José Molina. Claro, José Molina Orozco. O sea que José Molina, Abelardo Fernández, Antonio López, don Pancho Perdomo, son mis referentes, son mis primeros maestros, cuando yo todavía no había hecho las maletas No he terminado ni el bachiller. para irme a Zaragoza. Hay una película, Las normas de la Casa de la Sidra, no sé si la has visto. Bueno, una película de hace unos 10 o 15 años. Era en una clínica, bueno, en un orfanato, pero había unos médicos y tal, y bueno, adoptan a un chico que se cría con el médico y a lo largo de la película, pues a lo largo de la vida, pues va aprendiendo de lo que va viendo, sin ningún tipo de academia ni nada. Claro. Y el chico se convierte pues en un especialista. ¿Es eso posible? O... Bueno, yo lo único que puedo decir es que cuando yo llegué a la Universidad de Zaragoza, y empecé a relacionarme con mis compañeros de primero curso, ya sabía más. Yo tenía una ventaja por encima de ellos importante. Claro. Pero muy importante, yo me di cuenta de eso. Y eso me envalentonó. Yo había sido muy mal estudiante durante la carrera. Mi padre murió en el año 67, cuando yo todavía no había empezado a estudiar la carrera, y mi padre me preguntó, muy grave, en Las Palmas, cuando se estaba haciendo pruebas por el motivo que después murió, me preguntó que qué quería hacer yo de mayor, de profesión. Le dije que médico. Y él me dio a entender como que por qué no pensaba en otra cosa, porque en cierto modo no confío mucho en que yo pudiese abordar la medicina. Eso a mí se me quedó grabado. Y luego yo desperté en el aspecto de estudio y de interés. El hecho de que yo llevara a la universidad un poquito de ventaja fue también una autoestima importante para mí, junto a la duda de que mi padre pudiese pensar que yo era capaz o no de hacer medicina. Me envalentonó aquello y hice una carrera buena, tengo que decirlo. Hice una carrera buena. Todo es determinación, ¿no? Cuando sí. Proponerse las cosas. Me propuse. ¿No? Alfredo, el tema de la urología. En primer lugar, la urología, con eso lo comentabas antes, tacto rectal y tal. ¿El hombre somos un poco reacio al urólogo? ¿Lo consideramos como...? Han cambiado mucho las cosas, porque aparte de eso que hay una cantidad enorme de urólogas hoy. El hombre siempre fue mucho más reacio a estudiarse que la mujer. La mujer tuvo mucho más asumido esa cultura de procurar hacer profilaxis del tumor de mama, del tumor de útero, pero ha cambiado mucho. El hombre ya acepta mucho más sus screening o revisiones periódicas para hacer un diagnóstico precoz del cáncer de próstata, sobre todo, que es el cáncer que más nos amenaza, el de próstata. Preventivamente, ¿qué hacemos los hombres mal? Que, digo, ya un consejo de médico, ya que aprovechamos. En el aspecto urológico, ¿qué hábitos, prácticas cometemos? ¿Qué errores, qué debemos hacer? Alimentación, no sé si por ahí, a veces que... Antes un poco de prevención. Sí, hay poco conocido sobre la epidemiología del cáncer de próstata, pero sí que los trabajos que se han realizado dicen bastante claramente que una dieta mediterránea, evitar la obesidad, el hacer un ejercicio físico, todo eso disminuye las posibilidades de tener cáncer de próstata. Luego hay otras cosas con las que no podemos luchar, que son códigos genéticos que a veces se transmiten de... Por eso hay un carácter familiar importante. Los que tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata deben apresurarse en hacer el screening, el chequeo periódico, que hoy es muy fácil hacerlo porque hoy a veces hasta se omite mucho el tacto rectal porque hay una analítica que es la determinación del antígeno prostático específico y comúnmente el PSA, el llamado PSA, que cuando se eleva hay que poner en sospecha, entonces hay que hacer el tacto, entonces hay que hacer una ecografía. Pero es un dato importantísimo, el tener un PSA o no normal,
para ser más sospechoso de portar un cáncer de próstata. Vale. Alfredo, ya estamos llegando, ya me han dicho que hemos consumido el tiempo. Lo único que sí me gustaría, para cerrar un poco la entrevista, para que la gente pues acuda, para que, ¿no?, en ese emotivo acto, en primer lugar decir, es en el instituto, ¿no? En el Agustín Espinosa. En el Agustín Espinosa, el viernes a las 2:15. El viernes mañana, a las 12:15 empieza el acto. Y ahí vas a dar una conferencia, ¿no? Y ahí me dio una charla pequeña. Invita a la gente, ¿de qué vas a hablar? Pues voy a hablar, ya que es la relación de Lanzarote conmigo lo que inspira el que yo reciba el premio, yo voy a contar una cosa curiosa y muy original, creo, que le va a interesar a los alumnos que pronto van a entrar en la universidad, que es la relación que hay, o sea, la aportación de Lanzarote al mundo de la urología. ¿Sí? ¿Qué ha aportado Lanzarote al mundo de la urología? Y voy a contar algunas cosas curiosas, pero sobre todo una muy curiosa que data de mucho antes, muchísimo antes de que existiera la urología como especialidad. Y ya Lanzarote estaba ahí. Te hago un adelanto. Blas Curbelo Guerra. Es un hombre nacido en Yaiza que estudia medicina en París y que escribe una tesis doctoral sobre un tema puramente urológico. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí con ya no doy más mística y esta cuestión enigmática. Alfredo, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme y por darme esta oportunidad. Bueno, muchas gracias. Las palabras de Alfredo Matallana, urólogo, toda una vida dedicada a la medicina, es premio de la Ciencia Severo Ochoa, lo acabamos de decir, mañana en el instituto, en el Agustín Espinosa. Se le entregará el premio y lo ha dicho, quien quiera ir, quiera saber un poco la relación que ha habido históricamente entre Lanzarote y la urología, pues ahí estará. Y le más seguro que habrá historias para todos, bueno, para todos los amantes de lo que ha sido un poco la medicina, la isla de Lanzarote y un poco también volver a tiempos pasados y también ir a tiempos presentes porque, como acaba de mostrar en la entrevista, es un hombre de estos tiempos. Nosotros sin más, nos despedimos. Pasen una feliz tarde.